Nico, cada día más novedades en el terreno económico. ¿Qué está pasando? Pasan muchas cosas. Se está despertando el área. Sí. Hay un poco de turbulencia, te diría, ¿no? Estamos con una política fiscal muy lanzada, una política monetaria muy lanzada. En ese marco, hoy el Banco Central funciona, te diría, casi intervenido por el Ministerio de Economía, ¿no? La mesa de dinero hoy responde a Kicillof. ¿Qué es la mesa de dinero del Banco Central? Bueno, básicamente ¿Qué sucede ahí? Es el corazón del banco. ¿Qué se hace Los ahí? bancos centrales controlan a los bancos, ponen normas prudenciales, pero el Banco Central es el que se decide cuántos dólares se compran, cuántos dólares se venden, quién accede al mercado de cambios, quién no, cuánto se emite, ¿no? Y, ¿cómo se decide eso? ¿Qué son? ¿Personas que están ahí? ¿Quiénes son? bueno, tenés el gerente general, el directorio, y de ahí depende el jefe de la mesa, pero que ya recibe órdenes, digamos, que se canalizan de distintas maneras, ¿no? Y el tema de decidir a quién le doy dólares y a quién no, quién puede importar, quién no, ¿cómo es esa mecánica? Hoy esa dinámica es una mezcla rarísima entre la Secretaría de Industria y la mesa del Central. Las empresas negocian con industria. De eso dependen las de JAI, pero después teniendo... ¿Directamente o hay un banco que el banco del que la empresa es cliente le consigue los dólares? ¿O tiene que ir la esas son dos empresa? cosas distintas. Primero está la de JAI y ahora hay un doble filtro que es si conseguís Claro. o no conseguís dólares, no siempre coincide. Primero Pero tenés que tener la de JAI. es así, y después tenés que con la de JAI ir a conseguir dólares al Banco Central. Pero yo te diría, ¿cómo funciona hoy el Banco Central en términos conceptuales? Hoy el Banco Central tiene 3 objetivos, de los cuales te diría que 2 son de Vanoli y 1 de Kicillof, y lo complica Vanoli. Los 3 objetivos son reservas, que no se desmoronen las reservas. El segundo objetivo es la brecha. Si la brecha se abre mucho, me perjudica el primer objetivo, el de reservas. Interactúan, porque cuando la brecha se abre, el exportador me deja de vender. Y por el otro lado, hay un tercer objetivo que conspira contra los otros 2 a la vez, que es el nivel de expansión monetaria y crédito. Hoy, digamos, es objetivo de Kicillof que el crédito crezca mucho, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por las elecciones? Por las elecciones. El año pasado, el crédito al sector privado creció 18% con una inflación de 38%. Es decir, que en términos reales se contrajo muchísimo y fue uno de los factores que colaboró a la recesión. Para que el crédito crezca mucho en un entorno en el cual el gobierno está con un déficit fiscal gigantesco y necesita tomar plata del sistema financiero todas las semanas emitiendo Bonax, el Central, Levax. O sea, todo el dinero disponible va al Estado. Hace falta emitir mucho y no retirarlo, porque si se emite mucho, entonces la cantidad de dinero crece mucho, los depósitos de los bancos crecen mucho y hay para prestarle al sector privado y al sector público. Eso es lo que quiere Kicillof. Y eso conspira contra la brecha y eventualmente contra las reservas. Incipientemente lo que estamos viendo en estas últimas 3 semanas es eso. En medio de este objetivo de crédito y de expansión y de no retirar pesos como hacía Fábrega, se empezó a despertar, como dijimos hace unas semanas que iba a pasar, los tipos de cambio que flotan. El contado con liquidación, que es el paralelo legal, se fue de 11.70 a 13.20 hoy, durante todas estas semanas, pero hoy vale 13.20. El blue se fue, qué sé yo, de 12 a 13.50. Y me parece que todavía estamos muy lejos de agosto, que es cuando se despertó el tipo de cambio. ¿Mucho más de un peso en cuánto tiempo? Bueno, en 3 semanas. En 3 semanas. En 3 semanas. Entonces, ahora, para que todo esto pueda ocurrir, aparte de que estén en conflicto estos objetivos, tiene que existir la materia prima para ir a comprar los dólares. Esa materia prima son los pesos y, en definitiva, el proceso generador de todo esto es un déficit fiscal que en el primer cuatrimestre del año explotó por el aire, son 85.000 millones de pesos. Se proyecta para el año unos 360.000 millones de pesos, que es 6,5 puntos del producto, enorme, sin contar aparte el déficit cuasi fiscal del Banco Central. ¿Y qué está creciendo dentro de los rubros del gasto? Porque uno diría, tenemos este déficit, el gasto público está creciendo al 45% interanual. Bueno, yo diría que hay 2 rubros que están empujando el crecimiento del gasto hasta este nivel de 45%. Uno son las jubilaciones, que crecen 50%, producto de, aparte de los ajustes establecidos ya por ley, de la última moratoria previsional. Se incorporan 2 millones nuevos jubilados en los últimos meses, y eso presiona para arriba. Y el otro son los subsidios a la energía, que en abril crecen 59% interanual, a pesar de que
el gas que traemos en los barcos para abastecer localmente a la Argentina ha pasado de $18 el millón de BTU Bajó a de precio. 12. O sea, y los subsidios crecen al 60 simplemente porque ya la estructura tarifaria ahí es un desquicio, ¿no? Entonces, ahora, junto con esto, digamos, este gasto enorme, el crédito empujado por Kicillof, que entra en conflicto con los otros objetivos del Banco Central, el gobierno no le está yendo tan bien en las elecciones. Bueno, podremos discutir si le está yendo, digamos, un poco mejor, un poco peor, pero ayer, por ejemplo, no le fue tan bien. Bueno, ahora te haría esa pregunta. Si yo soy Joly y miro que por un lado me estás haciendo una política de expansión del crédito, Sí. que daría la impresión, me llevaría a una fiesta de consumo. Ni sé si se está dando esa fiesta de consumo. Pero por otro lado, eso con lo que me querés beneficiar vos para que yo gane, vos Kicillof, Sí. me está generando un problema con el dólar y la gente empieza a ver que el dólar se mueve. Sí. Vos como candidato, ¿qué elegirías? Tener como entorno, como clima en el momento de que esté sometido a la elección. Yo te diría, hoy ya el candidato oficialista no puede elegir porque la política fiscal y monetaria está tan lanzada que frenarla sería un proceso que llevaría... Ni siquiera te digo frenarla, meses. sino a lo mejor no tomar más medidas en la misma dirección. Bueno, evidentemente le hubiera convenido llegar con una economía donde al menos el tipo de cambio, digamos, no diera muchas sorpresas en la preelección. Ahora, el caldo de cultivo para que esas sorpresas estén está por el descontrol fiscal en el que hemos entrado. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto, o cuánto agrega a todo esto, el problema de expectativas de los que tienen que liquidar divisas, de los que consumen dólares, de los que ofrecen dólares? Muchísimo, muchísimo, porque es tal el descontrol fiscal y es tal el atraso cambiario que todo el mundo está esperando una corrección para después de diciembre, independientemente de quién gane. Entonces podemos estar haciendo las cosas fantásticamente bien después de diciembre, pero eso se llama corrección fiscal, digamos, devaluación del tipo de cambio oficial, y eso retrae la oferta de dólares. Ahora, en el número mágico que mira el gobierno y del cual hablamos aquí muchas veces, que es el índice de confianza en el gobierno, que correlaciona también con el voto, en junio, aún antes de que se conozca la designación de Zanini, eso se cae de 42% de apoyo al gobierno a 39%, y probablemente fue el movimiento del tipo de cambio. Bueno, vamos a recordar bien de qué estás hablando. El índice de confianza del gobierno, habías dicho hace 3 semanas, normalmente a lo largo de toda la experiencia Cristina, 2007 en adelante, iba coincidiendo con el número de votos, con el porcentaje de votos que sacaba el Frente para la Victoria. Sí. Como una magia. Ese número había caído a 32% en medio del escándalo Nisman en el verano, pero luego trepó hasta... Y ahora volvió a caer. 42%, ahora volvió a caer. ¿Y vos lo atribuís al dólar? Yo lo atribuyo al dólar. Yo creo que sí. Y además, Carlos, preguntémonos en términos de a dónde va direccionado el gasto. Gastar 60% más que el año pasado en subsidios a la energía eléctrica para alguien que recibe los subsidios no significa nada. Significa que está pagando lo mismo que el año pasado, que el anterior. No te suma un voto, pero te genera un drama inflacionario y de presión cambiaria que probablemente el gobierno, bueno, no la midió tan bien. Con el dólar al mismo que recibe el subsidio. Probablemente se pasó de rosca, ¿no? Una línea, porque ya nos vamos a hablar con Pancho sobre Grecia. Como para que continúes la película de la semana anterior. Grecia hoy se enfrenta a lo que en economía llamamos una situación de esquina. Tiene ya 2 salidas, se arregla con la Comunidad Europea muy rápido, va a poder reabrir los bancos porque va a seguir perteneciendo al euro, porque le van a poder dar liquidez para abrir los bancos. Si no arregla con la Comunidad Europea, la única manera que va a tener de reabrir los bancos en algún momento va a ser con una moneda propia, porque, digamos, tener euros pero no tener acceso a la ventanilla de liquidez del Banco Central Europeo no le permite reabrir los bancos. Entonces, cuando la gente votó no este fin de semana, sin que le explique muy bien, estuvo votando también un sí al corralito, si es que, digamos, la hipótesis de Tsipras de que con el voto no él iba a poder negociar y traerse un programa económico es falsa, ¿no? Entonces, estamos ante 2 alternativas, los caminos se bifurcaron, entonces, o acuerdo o dracma como única salida al corralito dentro de muchos meses, con un costo social gigantesco, en mi opinión.